Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ya estamos ahí, creo, conectados en YouTube y en Facebook. Vamos a saludarnos con un fuerte aplauso. Estamos predicando unos mensajes acerca de la santidad, y pues ya llevamos con este 3, creo que son 4, todavía queda uno. Hoy vamos a predicar usando los 2 propósitos, porque hay 2 propósitos de Dios. Uno es el terrenal, Dios hizo la tierra, el mundo, y nos puso acá en el mundo con un propósito, ¿no? Y si Él nos puso aquí en la tierra, no podemos ir nosotros para otro lado. Estamos en la tierra. Dice su palabra que hasta que Él venga, nos iremos con Él. Y el otro es el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en los 2 lados. Aprender a vivir en los 2 lados. Y para eso vamos a explicar algo sobre este mensaje. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 de 5 al 7. Éxodo 3, 5 al 7. Y si usted quiere hacerlo y puede hacerlo, póngase de pie, en reverencia a la palabra. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, una vez más estamos delante de ti para que tú seas glorificado, Señor. Que tu Espíritu Santo sea manifestado, tu presencia, tu gloria, Señor, sea con nosotros. Aleluya. Respáldanos con tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que tú estés con nosotros a través de tu Espíritu, y que podamos a través de él entender esta palabra, Señor, y con ella pues a agradarte a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Así que todos conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Dios separó a Moisés de sus padres y de su familia cuando era niño. Imagínense que los hebreos tenían comadronas que en ese momento tenían orden de matar a los bebés recién nacidos de todas las hebreas. Entonces era una orden que había de parte del rey. Entonces Dios, con un propósito, separa a ese niño de sus padres y de su familia. Lo ponen en una canasta y lo echan río abajo, y va a caer a las manos de la sirvienta de la hija del rey. Y Moisés entonces es criado en Egipto con todo lo que
Egipto tenía, que en ese tiempo era una potencia en sabiduría. Y Moisés aprendió todo ahí. Fue uno de los mejores ingenieros del mundo de ese entonces. Y quizás de hoy, porque hasta hoy día no saben cómo fue que hicieron todos esos edificios que hicieron. Dicen que no existe ninguna máquina capaz o competente que pueda subir esas piedras que subieron ellos. Pero fíjense, Dios separa a Moisés de Egipto y se lo lleva al desierto con un propósito. Dios luego lo separa de Egipto y lo lleva al desierto con un propósito. También, hermanos, separó a los hebreos de Egipto con el propósito de que fuera su pueblo y que hablara de su palabra. Que hablara de su palabra, el evangelio de salvación. Entonces, todo lo que estamos viendo hasta ahorita es propósito de Dios. Todo lo que pasa es propósito de Dios. Dios lo hace con un propósito. A veces lo hace para que aprendamos, ¿verdad? Porque hay muchos dichos, incluso en el mundo, que a golpes aprende uno, ¿verdad? A veces Dios nos tiene que golpear para que aprendamos. A veces entendemos con palabras nada más, con mensajes. Pero todo, hermano, todo es un propósito. O sea, todo lo hace Dios con un propósito, pues. ¿Y cuál es el propósito principal en todas estas cosas de Dios? De que su nombre sea glorificado. De que su nombre sea glorificado. Su nombre tiene que ser glorificado. Ahora, Dios, hermanos, hace exactamente lo mismo con nosotros o con usted. Con el propósito de que sirvas o sirvamos en su reino. Con ese propósito Dios nos ha llamado a nosotros, para que sirvamos en su reino y para que realicemos trabajos para su gloria. Necesitamos aprender, conocer, entender que Dios nos ha llamado para que realicemos trabajos. ¿Usted sabe cuán importante es su presencia en la casa del Señor? Es muy importante. Porque bueno, hay gente que dice, no, yo adoro a Dios en mi casa. ¿Para qué voy a la iglesia? Si ahora hay mucha televisión y hay muchos programas y predicaciones y cantos, alabanza y todo lo que uno quiera por la tele. Pero eso no fue lo que Dios dijo, ¿verdad que no? Él dijo que no dejáramos o que no olvidáramos de congregarnos. Que no olvidáramos de congregarnos. Entonces, hermanos, tenemos que congregarnos. Como ves, Dios tiene un propósito con nosotros o contigo. No te llamó solo para darte salvación. Dios no nos llamó a nosotros o a usted solo para darnos salvación y ya. Dios lo llamó a usted con un propósito. En su empresa, hermano, porque la iglesia de Dios es una empresa. ¿No lo creen? ¿Qué dijo Jesús cuando lo fueron a buscar los padres? ¿A dónde lo encontraron? En el templo, ¿no? ¿Y qué dijo él ahí a sus padres? En los negocios de mi padre me conviene estar, les dijo. ¿Por qué me buscáis vosotros? Yo ando haciendo los negocios de mi padre. Así que en esta empresa de Dios, hermano, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces Dios, hermanos, nos llama para eso.
nos recluta para eso. Porque esta es una comunidad. Ustedes saben lo que hay en una comunidad. Hay mucho que hacer en una comunidad. Porque que ya se descompuso el chorro público, que la calle tal, que el cerco de tal cosa. Hay mucho que hacer en una comunidad. ¿Y quiénes realizan ese trabajo en la comunidad? La gente misma de la comunidad. Ellos son los que realizan. Entonces nosotros no podemos esperar que vengan de otra iglesia a arreglar lo que hay que arreglar aquí, ¿verdad que no? A tirar la basura, a limpiar los baños, a recoger basurita aquí, predicar, cantar, alabarle a Dios, hablar en la calle la palabra de Dios, ¿verdad que no? En 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 14 al 17, creo que hoy sí los tenemos ahí o no. 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? No os unáis, dice, yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hay una petición aquí de parte de Dios, entre todo lo que usted pueda entender en esa lectura. Y la petición dice, por lo cual, dice en el 17, salid de en medio de ellos. Ahora, cuando la palabra dice salir de en medio de ellos, no está diciendo que tengamos que salir del mundo literalmente. Porque si nos salimos del mundo, entonces ¿dónde podríamos ir a predicar la palabra de Dios? ¿O a quienes le predicaríamos la palabra de Dios? Hay gente que piensa que no puede visitar ningún lugar, que incluso no puede ir a un restaurante, por ejemplo. Yo no sé qué diría usted si le toca que ir a una iglesia católica. ¿Iría? ¿Qué dicen ustedes? ¿Irían? ¿No irían? Hay necesidades que se presentan fallecimiento familiar, pero no tomamos las cosas como las toma el catolicismo, pues pienso yo. Entonces dice la palabra, vosotros sois el templo del Dios viviente. Que nosotros somos el templo del Dios viviente. Que Dios vive dentro de nosotros. Ahora, hermanos, yo pienso que la base principal es cuánto usted tiene de capacidad cristiana, o sea, de fe. ¿Cuánta fe hay en usted? ¿Cuánto ha crecido en usted? ¿Por qué razón va a ir usted a meterse a una iglesia católica? Ok, yo no tendría problema en ir. Yo iría. Y júzgueme usted lo que usted quiera contarme. No iría yo, habría que averiguar con qué propósito yo voy a ir ahí, ¿me entiende? Fíjense que en una ocasión, bueno, yo tenía un
en Tecurután, mi pueblo, Guatemala, tenía un amigo, hice un amigo, que era el sacerdote de ahí, de la iglesia de ahí de Tecurután. Y sabe que cada vez que a mí me tocaba que predicar o dirigir en la iglesia donde yo me congregaba, él iba y se sentaba en una de las bancas de la iglesia por irme a ver. Yo iba y comía con él en la casa parroquial donde él vivía y platicábamos, y él en todo lo que yo le explicaba estaba de acuerdo, pero él me decía: si nosotros a estas alturas comenzamos a decir la verdad, nos linchan todo el pueblo. Ellos conocen la verdad, ellos saben la verdad, ellos saben que no hay que adorar ídolos, ellos saben toda la verdad, pero como así se estableció la iglesia y no la manejan ellos, hay un principal que la maneja. A Dios gracias que nosotros nos maneja también un principal, pero ese es Cristo Jesús, ¿verdad? No es un hombre terrenal, es un hombre pero no es terrenal, así que Él nos maneja a nosotros. Así que gloria a Dios por eso, ¿no? Para Él sea la gloria. Entonces habría que ver con qué propósito usted va a determinados lugares. Gloria a Dios, amén. Debemos entender, hermanos, que no es salirnos literalmente de las actividades del mundo, pues aunque lo hiciéramos siempre, hermanos, aunque nos saliéramos literalmente de todas las actividades del mundo, siempre nos enfrentaríamos a los apetitos insaciables de la carne. Se trata de vivir moralmente bien delante de Dios. Entonces no es el hecho de que usted se salga del mundo. Porque yo voy a reírme y a gozarme por un chiste rojo que contó fulano? Un ejemplo. Está bien que lo cuente él es él, pero yo voy a guardar mi posición. ¿Cuál es mi posición? Bueno, soy cristiano, alabo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se trata, hermanos, de que el sacrificio del Cordero Santo tenga un efecto en nosotros. ¿Cuál es el efecto que ha causado el sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es? Y pues también de los que me ven, ¿verdad? ¿Cuál es ese efecto? ¿Qué efecto ha causado? Ha causado la muerte de Cristo en su vida. ¿Sigue siendo usted el mismo? Ya no es aquel belicoso, ¿verdad? El celoso, el enojón, el malcriado, el hijo malcriado. ¿Cuál es el efecto que ha causado eso en tu vida, hermano? Aprendamos a vivir para Dios, sin que las actividades del mundo nos afecten o nos lleven a vivir en pecado delante de Dios. Uno puede visitar a un amigo, pero no hacer lo que el amigo hace. Porque ¿a poco usted por ser cristiano se va a enojar con un amigo? ¿Verdad que no? Yo les quiero contar en una ocasión, a mí me invitó un sobrino y me dijo, tío, venga, me dijo, le vamos a celebrar el cumpleaños a mi papá. Y lo que se va a hacer es un culto, no hay problema, venga, puede venir usted y Mari, vengan tranquilos. Y pues nos fuimos, con mi esposa fuimos. Y cuando ya íbamos cerca de llegar, se oía aquellos bombazos, hermano. Un musicón que tenían,
mariachi, una cosa tremenda. Y pues llegamos hasta la puerta. Y le dije, no, yo no entro. Lo siento mucho, papá, pero yo me voy a regresar. Me voy a ir para la casa. Ah, pues entonces lleve carne, tío, lleve comida, lleve todo. Y me dieron de todo, pero de ahí me regresé para la casa. Porque no tenía nada de malo quizás que entrara. Pero yo sabía que al entrar la iban a tomar contra mí. Aparte, hermano, el propósito por la cual ellos me habían invitado ya se había perdido. Ya no había ese propósito. Ya no existía. Y pues de ahí me regresé con bastante comida, así. Así es la cosa, hermano. Bueno, no sé cuántos puedan estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no es para que usted esté de acuerdo. Usted adore a Dios como usted cree conveniente que debe de hacerlo. No tiene que adorar a Dios en base a lo que yo estoy diciendo. Ahora, en base a lo que la palabra de Dios dice, sí. 1 Corintios 5, 9 al 13. 1 Corintios capítulo 5, 9 al 13. Voy a dar tiempito para que lo busquen. Allá atrás no tienen Biblias. Pero leen ahí, ¿verdad? Está bien. ¿Lo tienen, hermanos? 5, 9 al 13. Os he escrito, dice, por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, fíjense pues, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzga. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, explico esto un poquito. Lo primero que entendemos es que Dios no está prohibiendo que nos juntemos con toda esta clase de gente. La palabra no está prohibiendo. Lo que está diciendo es que no hagamos lo que esa gente hace. Dice el 10, no absolutamente con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios. Y el 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, ese es el problema, ¿no? Que si somos cristianos, tiene que haber habido un cambio en nosotros, ¿verdad? Y luego dice, no juzguéis a vosotros a los que están fuera. No juzguéis a los que están fuera. Ok, porque dice que, ¿qué razón tendría yo, dice Dios, ¿verdad? Para juzgarlos si no son malos. ¿Cómo Dios va a juzgar a alguien que es bueno? ¿Verdad que no? Entonces, a los de afuera no los juzgamos nosotros. O sea, lo voy a decir de otra manera, al malhechor no lo juzgamos nosotros. A ese lo juzga Dios. Y óigame pues, oiga, ponga mucha atención. Usted no le va a decir a Dios cómo lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar como Él quiera juzgarlo. Como le dé la gana a Él juzgarlo. A Dios nadie le va a decir cómo juzgar a nadie.
Dice entonces, y no juzgáis vosotros a los que están dentro, a los que están dentro, nosotros los juzgamos. Qué privilegio, ¿verdad? Porque cuando se comete un error en la iglesia, cuando alguien de la iglesia comete un error, nosotros lo ponemos en disciplina. Y al ponerlo en disciplina, hermano, lo separamos de todos sus cargos. Se separan de todos sus cargos y de esa manera, por eso dice así, quitad, dice pues, a ese perverso de entre vosotros. No se trata de sacarlo de la iglesia, se trata de quitarle sus privilegios para que ya no esté dentro de nosotros, los que gobiernan. Entonces se separa para eso, pero no se puede sacar de la iglesia, porque nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para juzgar los que están dentro. Los que están fuera los juzga Dios. No se trata de quitarlo o sacarlo de la congregación, se trata de ayudarle a superar el pecado o falta que haya cometido. Porque imagínense, ¿a qué nos mandó Dios o para qué nos escogió Dios? Nos escogió para presentar la palabra, o sea, el Evangelio de Jesucristo. Y porque alguien cometió una falta, nosotros lo vamos a echar fuera a la calle. Tenemos autoridad nosotros para desechar a alguien. Nosotros no tenemos autoridad para desechar a nadie. Al contrario, nosotros tenemos de parte de Dios respaldo para atraer a ese alguien al reino de Dios, a los pies de Cristo. Así que nosotros somos responsables de que Él sea reincorporado de nuevo a los caminos del Señor. ¿Se me entiende? Para eso se separa de todas sus actividades o cargos, para que Él no tenga ninguna relación con los que gobiernan. Así ya no tiene esa relación con los que gobiernan. Gloria a Dios, amén. Luego, hermano, nosotros no debemos imponer nuestra doctrina al mundo. Ese es otro error que tiene la iglesia o los cristianos. Comienzan a tener un amigo, ¿verdad?, del mundo, un amigo que no es cristiano, o una familia que no es cristiana, y tratan que se me entienda, por favor, de imponer la doctrina de Dios, cuando eso no es así, porque no se le puede imponer algo a alguien. Cuando la palabra de Dios dice que es Dios el que llama, o sea, escoge, y es el Espíritu Santo el que llama, limpia. O sea, hay un proceso en ese llamamiento al reino de Dios. Parece que hoy vinieron, ¿estará mala la predicación o vinieron todos desvelados o cómo? ¿Qué pasa? ¿Está tan mala la predicación? ¿No les está llegando? Alábale, hermano, no se aflija usted. Entonces, hermano, para eso se separa. Luego dice, nosotros no debemos imponer nuestra doctrina al mundo, porque al mundo lo juzga Dios. Es Dios el que va a ver con el malo, con el que está equivocado, con el que anda equivocado. Gloria a Dios. No nosotros, es Dios el que juzga, no nosotros. Nosotros juzgamos a los que están dentro. A los que están dentro juzgamos, los juzga la iglesia. Es un privilegio bien grande. Por eso que nosotros, hermanos, Dios nos recomienda que no debemos ir a los juzgados,
Porque al ir a los juzgados quiere decir que nosotros no tenemos gobierno aquí adentro. Fíjate pues, qué mala interpretación tiene el cristiano. Y otra de las cosas, nosotros, dice, oiga bien, por favor, yo pienso que usted lo sabe, pero yo pienso, y si no, usted tiene que leer la Biblia. Nosotros vamos a venir con Cristo Jesús a juzgar al mundo. Nosotros vamos a venir con Cristo Jesús a juzgar al mundo. ¿Cómo es posible que nosotros vamos con el juez a que nos juzgue a nosotros? Para eso tenemos reino de Dios aquí. Las cosas que hay que arreglar aquí se arreglan. Por eso hay muchos cristianos que dicen, yo meto complaint, yo lo demando, y busca yo la ley aquí en mis manos, y la ley, todo es con problemas. La vida del cristiano no es así. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo. La vida del cristiano no es en la ley, no son los juzgados. Todo, si no hay manera de que sea Dios el que lo arregle, todo se lo dejamos a Dios. Porque nosotros tenemos un juez que es sobre todos los jueces en la tierra. Y Él es el único que puede hacer del corazón del hombre como Él quiera hacerlo. Él es el único que puede abrir las puertas que estén llenas de cerrojos. Él las puede abrir. Y Él puede cerrar las puertas que están bloqueadas por demonios, por Satanás o por cualquier hombre terrenal que quiera cerrar las puertas a los hijos de Dios. Y es Él, es Dios, hermano, el que no te deja aguantar. Es Él el que te provee. Es Él el que te da todo lo que tú necesitas. Aleluya. Bendito sea Dios, amén. Para Él sea la gloria. Segunda Tesalonicenses 3:6. Segunda Tesalonicenses 3:6. ¿Lo tienen? Dice, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hay gente cristiana que anda viviendo su vida desordenadamente.